Cuando le preguntas a la gente de dónde proviene el dinero, la gran mayoría de las respuestas no tienen nada que ver con la realidad. Eso es algo que ocurre a día de hoy. ¿Por qué? Porque la materia financiera es algo aburrido para la mayoría de las personas y no le dan demasiada importancia. Simplemente se ponen a trabajar, cada día reciben su dinero, van a su casa, se duermen y vuelven a repetirlo todo. Pero, ¿qué es el dinero realmente y de dónde proviene? Porque el dinero ha sido el causante de las mayores guerras a nivel internacional, de la pobreza extrema, ha sido el causante de enfermedades, ha sido el causante de conflictos a nivel internacional. Y no quiere decir que el dinero en sí mismo sea malo, todo lo contrario. El dinero en sí mismo vino a salvarnos de los trueques que hacíamos que ya no nos permitían cambiar vacas por corderos, ¿correcto? Siempre era vaca con un cuarto de cordero y había que cortarlo, si no, ¿cómo? Pues el dinero en sí mismo no es algo malo. Lo que es malo es la avaricia y el ultracontrol que varias organizaciones, familias y personas han llevado sobre el dinero hasta llevarnos a la pobreza que vivimos a nivel internacional el día de hoy, hasta llevarnos a esta hiperinflación y hasta llevarnos a que la gran mayoría de las personas a nivel internacional hayan vivido a base de créditos y a día de hoy estén endeudadas, esclavas de los grandes bancos a nivel internacional. El día de hoy os quiero mostrar de dónde se crea el dinero, cómo se crea el dinero, quiénes son los que crean el dinero y sobre todo, cómo se creó el cártel financiero que nos controla a día de hoy. Vamos a remontarnos a la historia hasta la fecha de la creación de la Reserva Federal y os voy a decir exactamente cómo pasó, porque no es como dice Wikipedia, pasaron más cosas detrás de las bambalinas. Y para que podamos entender la revolución que estamos viviendo, para que podamos entender qué va a suceder en este reseteo monetario internacional por el cual estamos pasando a día de hoy, para que podamos entender qué va a pasar con los mercados, con la bolsa de valores, qué va a pasar con los productos básicos, qué va a pasar con los precios de las viviendas, qué va a pasar con tu economía, con mi economía y cómo vamos a transicionar hacia nuevas monedas y nuevas criptomonedas respaldadas en metales preciosos. Tenemos que entender de dónde proviene el dinero y cómo se creó la Reserva Federal a nivel internacional. Si quieres saber más, no te pierdas este vídeo. ¡Comenzamos! El sistema financiero internacional actual tiene una moneda hegemónica con la cual se hacen la mayoría de los intercambios. Esta moneda es el dólar norteamericano. Pues bueno, este dólar norteamericano es controlado por los Estados Unidos de América. Y tú pensarías que esta impresión del dólar norteamericano lo controlaría una empresa, parte del gobierno. Pero no es así. La impresión del dinero, la impresión del dólar en Norteamérica la controla una institución privada. Esta institución privada es una institución que se formó en 1913 y que tiene la capacidad de imprimir dinero de la nada y de prestarle dinero al gobierno y de prestarle dinero a los bancos. De tal manera que la impresión de dinero el cual regula los intercambios a nivel internacional, está en manos de unas cuantas personas que lo controlan. Vamos a ver cómo explican ellos la creación de la Reserva Federal. A principios del siglo XX, los Estados Unidos estaban enfrentando severos problemas financieros. La mayoría de los bancos habían emitido su propia moneda, llamada nota de banco o banknote. El problema fue que la moneda que era buena en un estado a veces no valía nada en otro estado. La gente comenzó a perder la confianza en el dinero y lo único que se escuchaba era el sonido de todos enfurecidos queriendo cambiar sus notas de banco por oro o por plata. Para entonces se creó lo que se llamó el pánico de 1907. Durante el pánico, la gente corrió a los bancos y demandaba sus depósitos. Los bancos no podían satisfacer la demanda, ellos simplemente no tenían suficientes monedas de oro y plata disponibles. Muchos bancos se hundieron, la gente perdió millones de dólares, los negocios sufrieron, el desempleo se incrementó y la estabilidad económica del sistema financiero se vio puesta en jaque.
Esa es la historia que cuentan ellos, claramente los ganadores. Te están diciendo los héroes lo que pasó, cómo salvaron el sistema financiero internacional. ¿Pero fue realmente eso lo que pasó o hay más cosas detrás de todo esto? Y para averiguarlo vamos a remontarnos en la historia hasta los principios del siglo XX. Corría el año 22 de noviembre de 1910. Esa noche pasó algo muy importante. En la estación de tren de Hoboken, que está cerca de Nueva York, estaban esperando diversas personas que se iban a reunir en una reunión secreta. Las personas que estaban en este tren representaban la mayor fuerza política y financiera del país en ese momento. Esa reunión tenía que ser secreta y la prensa no podía enterarse, ya que después de la crisis de 1907, una reunión como esta habría sido portada de los periódicos a nivel nacional, y no era para menos. En ese tren estaba el senador Nelson Aldrich. Nelson, que era el suegro del heredero del imperio Rockefeller, John D. Rockefeller Jr., Nelson era el encargado de gestionar la política monetaria del país, así como la figura más influyente a nivel económico en el Senado. No para menos, era llamado el director general de la nación. Acompañándole en esta reunión estaba Piatt Andrew, que es el asistente del secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Estaba Frank A. Vanderlip, que fue el presidente del National City Bank of New York, conocido hoy como Citibank. En la reunión también estaba Henry Pomeroy Davison, que era un senior partner del banco JP Morgan & Company. Estaba Benjamin Strong, una figura muy importante que además de ser el presidente del Bankers Trust Co., era asociado de JP Morgan y sirvió durante varios años como presidente de la Reserva Federal, durante 14 años. Y también estaba Paul Warburg, de la familia Warburg de Alemania, representando a los banqueros Salomon Loeb, Kuhn, Loeb & Co. Pero ¿hacia dónde se dirigían estos banqueros en este tren, correcto? Porque iban hacia una reunión secreta. Iban nada más y nada menos que a la isla de Jekyll. Esta isla está en la costa de Georgia. Este es el club privado de la isla de Jekyll. En este club eran miembros los Rockefeller, los Rothschild, los Morgan, etc. Tiene muchísima historia este club. Esta es la localización exacta, como podéis ver, aquí está Nueva York. Estaban bastante lejos de Nueva York, fue un viaje muy largo en ese tren y una vez llegaron aquí estuvieron 9 días. Estos 9 días hicieron varias reuniones en las cuales hablaron de cómo cambiar la política monetaria del país y sobre todo cómo quedarse con la impresión privada del dinero prestándoselo al gobierno y cómo hacer que el gobierno trabajara para ellos en vez de que fuera al revés. Ellos lo llamaron una reforma, pero básicamente lo que estaban haciendo ahí era la creación del cártel bancario internacional que nos ha estado gobernando desde hace décadas. Y lo consiguieron. Mágicamente consiguieron que el Congreso aprobara esta nueva legislación y consiguieron que para el 23 de diciembre del año 1913, un día previo a la Navidad, el presidente Woodrow Wilson firmara el Federal Reserve Act, que aquí lo tengo y os lo dejo en la descripción. En este acuerdo básicamente lo que se dice es que se le otorga la impresión privada de dinero de los Estados Unidos de América a un grupo de banqueros, de manera privada y sin poder ser auditada. Básicamente una institución privada que le puede prestar dinero al gobierno, al Estado, a cambio de un interés y que también le puede prestar dinero a otros bancos para que finalmente le presten dinero a las personas. Básicamente un cártel regulado, aprobado por el gobierno de los Estados Unidos. Su secrecía fue tan fuerte, es decir, el secreto que guardaron fue tan fuerte que nadie se enteró. Las personas no se enteraron y es más, hasta día de hoy muy poca gente sabe que la impresión de dinero que regula los intercambios a nivel internacional depende de las manos privadas todavía de unos cuantos banqueros.
La reunión fue tan secreta que nadie se enteró, y no fue hasta 1917, creo, que el fundador posteriormente de la revista Forbes, BC Forbes, Vertical Forbes, dijo que algo había sucedido ahí en esta reunión en Jekyll Island. Y luego, en 1935, Frank Vanderlip, que fue una de las personas que participó en esta reunión, sacó un artículo sobre A Secret Expedition to Jekyll Island, donde sí dice que ahí tuvieron una reunión, nos dice que fue secreta, furtiva y que pues podría parecer conspiradora, aunque ellos no se sentían así, según dice. Pero para entender el contexto de por qué la creación de la Reserva Federal en ese momento, tenemos que remontarnos mucho más atrás, dado que la Reserva Federal no fue el primer banco aparentemente nacional que puede imprimir dinero y que está en manos privadas. La historia comienza a finales del siglo XVII, durante la Guerra de los 9 Años, en la cual el rey Luis XIV de Francia se enfrentó a media Europa. En uno de estos enfrentamientos destruyó gran parte de la flota naval del rey Guillermo III de Inglaterra. Y Guillermo III de Inglaterra, para poder recrear la tropa de nuevo, la flota naval de nuevo, para poder enfrentar esta guerra, necesitaba dinero. La cuestión es que las arcas de dinero de Guillermo III de Inglaterra y de su reinado estaban vacías, no tenía dinero. Pero para ese entonces sale una persona llamada William Patterson, y esta persona se le ocurre una idea. Dice, oye, ¿por qué no creamos una institución privada que pueda imprimir dinero y se lo preste al gobierno? Y claro, como el pobrecito Guillermo III de Inglaterra no tenía nada de dinero, pues le dicen que sí. Y exactamente el banquero William Patterson lo que propone es lo siguiente: formar una compañía que le preste millones de libras al gobierno con un 6% de interés más 5.000 libras por management fee, o sea, por manejar el capital. Y le da una nota a cambio de eso. Para 1694 la idea había sido ya revisada y se inició con un primer préstamo de 1.2 millones de libras a un 8% de interés más 4.000 libras por manejar el capital. Y en ese momento el Banco de Inglaterra fue creado. Así que en 1694 se crea oficialmente el Banco de Inglaterra. Y claro, cualquier persona lo escucha y pensaría, pues es el Banco de Inglaterra, no es el banco del gobierno. Y no, fue el primer banco creado de manera privada que tuvo la capacidad para imprimir dinero de la nada y prestárselo al gobierno. Todo esto, o prestárselo al reinado, todo esto bajo la aprobación del rey. Y es el principio de lo que conocemos como la gran manipulación financiera de la humanidad. Es decir, no empezó en 1910 ni en 1913 con la firma del Federal Reserve Act. Realmente empezó en Inglaterra en 1694. Ese banco posteriormente estuvo controlado en gran parte por la familia Rothschild, el cual fue el que financió las principales guerras en Europa, financió a Napoleón, por ejemplo, entre otras muchas cosas. Así que tenemos la primera gran institución que parece de dominio público, pero que realmente está en manos privadas y que puede imprimir dinero de la nada. Este banco serviría desde entonces de plantilla para los diferentes bancos centrales que quieren controlar la impresión de dinero, que querían controlar la impresión de dinero a nivel internacional. Para ello ahora nos vamos a remontar a finales del siglo XVIII en Estados Unidos. Para 1781, durante el periodo de confederación de Estados Unidos y ya casi terminando la guerra de independencia con Gran Bretaña, Estados Unidos, debido a la guerra, estaba pasando por un momento financiero muy malo. Y no solo debido a la guerra, sino que por la guerra habían sobreimpreso su papel moneda y además estaban recibiendo o tenían el problema de las falsificaciones de su propio dinero por parte de Gran Bretaña.
Por lo tanto, el Congreso de los Estados Unidos estaba en un grave aprieto. Así pues, para salir de esta grave situación financiera, el Congreso se da la vuelta y habla con Robert Morris. Robert Morris, que era un mercader muy adinerado, que además había estado investigado años atrás por ser una persona que proliferaba la guerra, ¿correcto? Entonces Robert Morris lo que propone es la creación de un banco central igual que el de Gran Bretaña, que era con quien estaban luchando, y que fuera controlado de manera privada. Así pues, lo nombran superintendente de finanzas, la persona con más autoridad en el campo financiero en los Estados Unidos en ese momento, y tiene este puesto desde 1781 hasta 1784. Así es, en ese periodo lo que hace es los borradores del nuevo Banco Central o del primer Banco Central de los Estados Unidos, y el Congreso, acorralado por la falta de capital, las deudas y la situación financiera, accede. Y es así como se crea el Banco de Norteamérica. El primer banco central controlado por manos privadas que puede imprimir dinero y prestárselo al gobierno. Este es el decreto del Banco de Norteamérica, un documento histórico, ¿correcto? Entonces también os lo voy a dejar para que os lo podáis descargar y le echéis un vistazo. Aquí lo tenemos, todo el prefacio, cómo ocurrió, y bueno, es impresionante el documento. Ahora, os tengo que decir, inició igual que el Banco Central de Inglaterra. Inició con un préstamo de 1.2 millones de dólares al Congreso. Entonces estos fueron los inicios del Banco de Norteamérica. Pero el Banco de Norteamérica no dura mucho. Morris, para el final de la guerra, había perdido mucho poder político y a las personas no le gustaba nada la idea del Banco de Norteamérica, de tal manera que es degradado de ser el Banco Central de Norteamérica a ser simplemente el Banco de Filadelfia. Pero los banqueros que controlan el mundo no se iban a quedar ahí, obviamente lo volverían a intentar, esta vez de la mano de Alexander Hamilton. Alexander Hamilton, que fue una persona muy influyente para la creación de la Constitución de los Estados Unidos de América y que además sirvió como el primer secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Hamilton dijo que era necesario tener un Banco Nacional de los Estados Unidos y utilizó su poder para llevar hacia adelante esta propuesta y que finalmente se aprobara. Y esta vez Hamilton no escondía absolutamente nada. Todo lo que dijo sobre que la deuda sería buena para los Estados Unidos de América y la creación de este Banco Nacional sería bueno, lo puso en su libro y en sus escritos, que también os voy a dejar aquí los escritos de Alexander Hamilton. Pues bueno, básicamente tuvo muchísima oposición de los que serían los futuros presidentes de Estados Unidos, Thomas Jefferson y James Madison, que decían que la deuda solo iba a traer malestar, guerras, etcétera, como había pasado en la antigua Gran Bretaña. Así es como finalmente se funda el primer banco de los Estados Unidos legalmente en 1791 de la mano de Alexander Hamilton. Lo gracioso de todo esto es que Alexander Hamilton propone a Morris, el que fue el antiguo precursor del Banco Nacional de los Estados Unidos ya extinto, como presidente de este nuevo banco, y ponen a Thomas Willing, que fue el director del anterior Banco de los Estados Unidos, como director del primer banco de los Estados Unidos. Así que los antiguos jefes del anterior banco son los mismos jefes de este nuevo banco. En los primeros 5 años de existencia de este banco, el gobierno de los Estados Unidos pide prestados 8.2 millones de dólares y el precio se incrementa un 72%. Para 1795, la Secretaría del Tesoro del gobierno dice que necesitan incluso más dinero y venden la participación que tenían en el primer banco de los Estados Unidos. Tenían un 20%, pues venden este 20% para tener más liquidez, lo que hacen que ya el primer banco de los Estados Unidos
pasándose a una corporación completamente privada. Según el decreto que se firmó en el primer banco de los Estados Unidos, para 1811 se debía votar en el Senado si se seguía adelante con este banco o si no se seguía. Pero para ese momento Hamilton está muerto por un duelo que tuvo con Aaron Burr. Fue una competencia que tuvieron durante muchos años. Aaron quería ser presidente, primero gobernador, luego presidente, y Hamilton hacía campaña continuamente contra él. Al final Aaron Burr le dijo: vamos a dispararnos, ¿no? Hagamos un duelo a ver quién gana, y ganó Aaron Burr, así que Hamilton muere, pierde mucha fuerza la parte federalista de quien dirigía este banco, ¿no? Este primer banco de los Estados Unidos, y para 1811 se firma en el Senado que deje de existir el primer banco de los Estados Unidos. Menos de un año después, Estados Unidos entra de nuevo en guerra con Inglaterra, la deuda pública de Estados Unidos casi se triplica de 49 millones de dólares a 120 millones de dólares, y el presidente Madison se ve obligado a firmar un acuerdo para crear el segundo banco de los Estados Unidos de América. Y este segundo banco de los Estados Unidos es como los anteriores, es decir, sus dueños son los mismos de siempre, son los grandes banqueros, etcétera, los que están detrás, y una pequeña parte son las instituciones públicas o es el gobierno. Pero en lo general es lo mismo, pueden imprimir dinero de la nada y se lo prestan al gobierno. La cuestión se creó en 1816 y duró 20 años. Se supone que para 1836 se debía votar si se iba a seguir adelante o si no se iba a seguir adelante. Y todos creían, los banqueros creían, que el presidente en ese momento, Andrew Jackson, iba a votar a favor. Para 1832 iban a ser las elecciones de reelección del presidente de los Estados Unidos. Y pues los banqueros intentaron darle dinero por aquí, por allá, etcétera, diciendo: te vamos a apoyar con el país, etcétera, etcétera. A lo que Andrew Jackson dijo que no quería, que él quería cerrar el banco. Se ganó el favor del público, sacó un veto, que es el mensaje de veto, en el cual dice básicamente que le da igual lo que piensen los bancos, que Estados Unidos tiene que ser libre de la deuda, from the President of the United States returning the bank bill, y que va a devolver todo lo que se debe a todas las personas o a este banco que se lo había prestado. Entonces, para 1932 ganan las elecciones, en el 32 entra en la presidencia, en el 33, para el año 1835 logra pagar toda la deuda, y para 1836 el segundo banco de los Estados Unidos cierra sus puertas. Pero no se iban a quedar quietos. En ese momento los banqueros de Inglaterra lo que hacen es causar el pánico, retiran sus inversiones de Estados Unidos, piden los pagos de las transacciones internacionales en una moneda fuerte que no fuera el dólar, y esto es una de las razones fundamentales del pánico de 1837. En este momento la tasa de desempleo llega a niveles altísimos y la mayoría de los bancos comienzan a quebrar. Durante las siguientes décadas, Estados Unidos se ve caracterizada por una fuerte crisis financiera y por una desigualdad entre los sectores sociales. Y a lo largo de estas décadas hubo varias personas que lo que hicieron fue amansar fortunas absolutamente gigantescas. Las familias fueron la familia Astor en real estate, la familia Andrew Carnegie en el acero, la familia Charles Schwab en el acero, la familia Harriman en ferrocarriles, Stanford en ferrocarriles, Vanderbilt Family en ferrocarriles, Mellon Family en petróleo y, como no, la familia Rockefeller en petróleo. Pero todos ellos liderados por una persona, John Pierpont Morgan. Él era quien coaccionaba todo. Los demás no eran banqueros, eran empresarios. Él sí era banquero, JP Morgan, el creador de JP Morgan, ¿correcto? Él sí era banquero, y lo que fue haciendo fue como el pegamento para que todos estos oligarcas se unieran, ¿correcto? Creando este cártel financiero internacional, y después la creación de la Reserva Federal como su base de operaciones.
Fue JP Morgan el que financió a Vanderbilt para la creación de la red central de Nueva York de ferrocarriles. Fue JP Morgan quien financió inicialmente las megacorporaciones como AT&T, que tiene ya 125 años, como General Electric, como General Motors o como DuPont Corporation. Fue JP Morgan quien le compró las acciones al multimillonario del acero Carnegie, sacándolo de la empresa y formando después la primera compañía billonaria, la United States Steel Corporation. Fue JP Morgan quien en 1895 salva las reservas de oro de los Estados Unidos, forzando al presidente Cleveland a firmar un acuerdo con él de 62 millones de dólares, donde Morgan le entrega 62 millones de dólares a cambio de bonos del gobierno, que se llamaron después los Morgan Bonds. Y lo más interesante, JP Morgan tenía un amigo llamado Frederick G. Eldridge. Este amigo creó la empresa competidora de JP Morgan. Entonces, por una parte estaba JP Morgan Trust & Co. y por otra parte estaba la empresa de Frederick G. Eldridge. Esta empresa se llamaba Nickner Border Trust Company. Pues dicen que fue JP Morgan quien empezó a lanzar en los círculos privados financieros rumores sobre el quiebre o la supuesta insolvencia de este Trust Company de su amigo, el cual fue el principal causante del pánico de 1907, el cual fue el detonante para que se aprobara la ley de la Reserva Federal, la cual fue promulgada por JP Morgan. Y esta es la historia corta. Siempre han querido un banco central para controlarlo todo. Unas fortunas manejan a todas las demás personas. Quieren deuda porque saben que con la deuda nos pueden tener atados. Saben que con la deuda la gente no se va a revolucionar porque son nuestros dueños. Y básicamente no sabemos si la crisis de 1907 fue creada o no fue creada aposta, aunque todo indica a que sí lo fue. Sí sabemos que JP Morgan & Company eran dueños de absolutamente todo. Sabemos que años antes JP Morgan había salvado al presidente y que había comprado los bonos sobre el oro de los Estados Unidos de América. Lo que quiere decir que JP Morgan probablemente en esa época fuera la persona más poderosa de los Estados Unidos junto con sus amigos Rockefeller & Company. Formaron el Banco Central de los Estados Unidos, su Reserva Federal, su juego privado para imprimir dinero y han estado imprimiendo dinero cuanto han querido hasta el día de hoy. La cuestión es que el juego ya se les acabó, está llegando a su fin, llegamos a la hiperinflación, no se pueden dar más préstamos basura, no se pueden dar más hipotecas basura, ya no da para más. Y lo mejor aún, ahora todos los ojos están puestos sobre ellos. Los bancos están siendo checados, los bancos centrales están siendo observados. Hemos llegado a un momento en el que creo que ya no se puede imprimir más dinero, porque imprimir más dinero solo puede llevar a que la crisis vaya más rápido y a que la economía explote dentro de poco. Para ello lo que se está haciendo es un reseteo monetario internacional, es decir, como los países que están supeditados a este dólar para el intercambio de todos los productos y servicios se han cansado de que unos cuantos manipulen el mercado e impriman dinero a destajo, lo que han hecho es unirse. Están creando asociaciones como BRICS, por ejemplo, en la que se están uniendo para crear un nuevo sistema financiero internacional y nuevas monedas hegemónicas que no sean el dólar. Así, por otra parte, Estados Unidos está dividido en dos, en lo que sería el Estado profundo y lo que sería la limpieza del Estado profundo, siendo el Estado profundo estas personas que han controlado el sistema financiero desde hace décadas, y luego, por otra parte, las personas que quieren que entre un nuevo sistema financiero, un nuevo dólar.
A nivel mundial se está hablando de monedas basadas en metales preciosos, monedas basadas en oro, incluso monedas basadas en commodities. Se está hablando de usar las criptomonedas basadas en oro y en commodities e incluso de sacar papel moneda basado en criptomonedas basado en oro. Lo que está claro es que estamos llegando a un nuevo paradigma. Está claro que el sistema financiero internacional tradicional está llegando a su fin y que vamos a iniciar un periodo de transición hacia un nuevo sistema financiero internacional. Espero que te haya gustado este vídeo y con esto hayas entendido un poco mejor cómo viene el dinero, cómo se crea y cuáles son los orígenes del cártel financiero internacional. En los siguientes vídeos intentaré avanzar en esta situación o cuál es la relación entre Estados Unidos y China o la relación entre Occidente y Oriente. Te sugiero que sigas, que te reúnas con nosotros en mi Telegram, te dejo el link en la descripción, porque en el grupo de Telegram vamos hablando de todas estas cosas en tiempo real. Comenta, ¿a ti qué te parece? ¿Te gustó? ¿Qué opinas de ellos? ¿Crees que va a haber un nuevo sistema financiero? ¿Crees que todo esto es una patraña? Comenta lo que te ha parecido, dale a like. Agradezco tu like porque en este tipo de vídeos puede haber mucha gente que le dé a dislike porque sí, sin ver la información. Si tú la has visto, te agradezco que le des a like de corazón. Compártelo para difundir el conocimiento y que todo el mundo esté enterado de cómo se crea el dinero y de qué es la Reserva Federal y cómo se creó el cártel financiero. Y con esto nos vemos en el siguiente vídeo.